Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Tenemos nuestra sesión el día viernes a las 3:30, como habíamos quedado en la sesión anterior. Bueno, entiendo seguramente los inconvenientes pues, que nuestro horario presenta, pero bueno, vamos igual. Ya esperamos un ratico, vamos a empezar la grabación, a empezar en este caso, pues yo solo. Listo, entonces, pues bueno, nada, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien y que puedan ver la grabación en el espacio que tengan, pues que tengan libre. ¿Listo? Bueno, vámonos a irnos entonces, o vamos a irnos de una vez al trabajo que nosotros tenemos para nuestra primera evidencia. Hoy vamos a hablar entonces un poquito o vamos a trabajar, mejor dicho, pues la evidencia número 5. ¿Listo? Ya la miramos entonces, ya la miramos, ya la revisamos un poquito mejor. Bueno, me gusta siempre empezar las evidencias o el trabajo en cada una de las evidencias como tal, a partir de 3 puntos, de 3 preguntas, pues, de 3 elementos, 3 aspectos, como queramos llamarlo. Primer elemento, primer aspecto es dónde está la evidencia, dónde la vamos a encontrar, dónde la va a subir, dónde la puedes cargar, etcétera, etcétera. Entonces, para esto, nos vamos a ir a nuestra semilla, ¿cierto? Que en este caso es Sahuna. Han habido algunos inconvenientes y demás con la plataforma, pero pues al día de hoy, el día de hoy ya empezó a funcionar. Esperemos que continúe de esta forma, ¿listo? Si en algún momento la plataforma vuelve a fallar, trabajaremos tal vez a partir de, ¿a partir de qué? A partir de un Classroom o algo así que yo les podré compartir, pero pues por ahora nos está funcionando, vamos a darle con la plataforma, ¿listo? Entonces, ¿dónde está la evidencia? Bueno, nos dicen que la evidencia, en este caso, regálenme un segundito, lo abrimos por aquí. Listo. Hace parte de la actividad de aprendizaje número 3. Entonces, voy aquí a cerrar para que ustedes recuerden. Nos vamos a ir a Sahuna, pues. Buscamos en este caso la ficha, 523. Vamos a actividades. Aquí vamos a buscar la fase en la cual nos encontramos. En este caso, si no estoy mal, para ustedes estamos en la fase número 1. ¿Cierto? Aquí vamos a buscar las actividades de aprendizaje. Entonces, para la de nosotros es la actividad de aprendizaje para esta evidencia número 3, aquí. Aquí dice evidencias de la actividad de aprendizaje. Vamos a abrir acá, listo. Y aquí vamos a encontrar las evidencias, creo que de hecho, no todas, pero bueno, por lo menos esta que vamos a realizar el día de hoy, que se denomina entonces evidencia número 5, Statements and Questions. En este momento la voy a mostrar, listo, está habilitada y vamos a editar los ajustes. Como hemos quedado nosotros, tenemos una fecha límite de entrega que va a ser diciembre 8. Aquí le estoy trabajando para que usted la tenga ahí pendiente, ¿no? A las 11 de la noche. Entonces tenemos hasta ese día, que si no estoy mal es un domingo para que usted suba. Listo, número máximo, dejar por lo menos unos 5. La máxima es 50. Y aquí creo que cualquier tipo de archivo, listo. Démosle guardar. Esperemos un segundo. Bueno, un poquito más. Listo. Listo. Aquí entonces quedaría la evidencia, que sería nuestro primer elemento y es dónde está la evidencia. Les vuelvo a recordar. Entonces, por última vez nos vamos a, recuerde, actividades, fase 1 de análisis. Creo que para ustedes es la única que está disponible. Actividad de aprendizaje número 3. Evidencias de la actividad de aprendizaje número 3 y nos vamos a Statements and Questions. Aquí usted va a ingresar y aquí donde dice descargue el documento le va a dar clic ahí y efectivamente entonces pues le va a aparecer este documento.
que es el que tenemos nosotros para trabajar. ¿Listo? Aquí mismo pues usted lo subirá, ya lo puede trabajar desde cualquier herramienta ofimática de su preferencia, en Word, en el mismo Adobe, aquí en PDF, bueno, como ustedes quieran trabajarlo, o en una paginita y toma foto, bueno, como digamos que no hay ningún lío, desde que, pues bueno, usted suba, en este caso, el material, ¿listo? Primer elemento, ¿dónde está la evidencia? Creo que ya sabemos dónde está, dónde subirla, qué fechas y demás, ¿listo? Siguiente elemento, pues, es ¿qué es la evidencia? Y bueno, para saber qué es la evidencia, pues vámonos a la evidencia como tal. Miremos a ver qué es lo que nos dice. Y nos dice, actividad de aprendizaje 3, evidencia 5, statements and questions. Y nos dice, perdón, para desarrollar esta evidencia, consulte el material de formación Basic English e interprete el material complementario denominado pasado simple, presente simple, present past and future tenses, verb to be. ¿Listo? Verbo to be. Ese material, si en algún momento se pregunta, la idea es que con el día y la sesión de hoy, pues usted sea capaz de realizar la evidencia, pero si en algún momento se pregunta dónde está ese material, ya déjeme ver, mostrarle, creo que por aquí lo tenemos. Pero básicamente, pues la ruta es muy parecida a la que les acabé de mostrar, pero pues ya no nos vamos a ir aquí en la semilla en Sajonia a la parte pues de actividades, porque ahí son las actividades, sino que vamos a irnos a material. Y aquí pues tenemos algo muy parecido. Proyecto, las fases en las cuales se divide. Nosotros estamos en la fase de análisis número 1. Regálame un segundo. Escondo todo esto, listo. Número 1 y aquí vamos a buscar entonces actividad de aprendizaje. ¿Cuál es la nosotros? Recuerde que es la 3 y aquí puede encontrar ese material que por ejemplo en este caso pues nos indica que este es Basic English, este que está acá. Tiene dos versiones, una versión multimedia más interactiva y demás, como se dan cuenta, y tiene una versión descargable, pues que es el documento de PDF, ¿no? Estos son vocabulario, cositas ahí como la misma explicación nos contaba de los tiempos verbales, presente simple, sin embargo, algo de estos, pues ustedes trabajaron, pues algo de esto no, ustedes trabajaron el presente simple en la sesión anterior o en el trimestre anterior, nosotros lo seguiremos practicando, seguiremos trabajando un poquito más con él, pues porque es eh, digamos que es un tema muy básico y más allá de ser básico, no, más bien no como básico, sino como un tema base, porque entendiendo ese temática yo sería o yo puedo ser capaz de poder entender los otros tiempos verbales y demás, tal vez de una mejor manera. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Bueno, teniendo en cuenta ese material y obviamente la explicación que vamos a realizar en esta sesión, después de leer estos materiales, resuelva el cuestionario denominado Statements and Questions, bueno, con el fin de identificar y poner en práctica el uso de las reglas gramaticales del presente y el pasado. Entonces, lo más importante es revisar precisamente el presente y el pasado, ¿no? Y para tener en cuenta eso, pues miremos así sea por encimita, pues qué es esa vaina del presente y qué es esa vaina tal vez del pasado, ¿no? Así sería como le digo, pero a ver si lo tenía tal vez por acá. ¿Qué es esa vaina del presente y qué es esa vaina del pasado, ¿no? Entonces, para llegar hasta allá, nosotros tenemos que tener presente que la lengua es un gran sistema, ¿no? Que se compone por diferentes partes. Es una estructura, es un engranaje que está compuesto por diferentes engranajes más pequeños y que, digamos, de alguna forma, pues, están funcionando, ¿cierto? De manera, digámoslo así, pues sistemática que me permite a mí, en este caso, pues a través de la lengua o del lenguaje, poder expresar básicamente las cosas, ¿no? La realidad en general. Pero entonces, aquí el punto es que el lenguaje, pues no es el verbo to be, ni es I, you, he, she, y por eso no me gusta empezar tal vez con esto, porque pues uno empieza inglés siempre con ese trabajo, y está bien, ¿vale? Pero y acá intentemos algo un poquito diferente. Y algo un poquito diferente precisamente es empezar a entender o vamos a empezar entendiendo tal vez un poco o dimensionando cómo es que funciona la lengua, ¿no? Para poder llegar después a ese presente o pasado simple y decir, ah, bueno, es que esto hace parte de todo este sistema, ¿no? Y tiene esta función, ¿sí?
Y en ese sentido, entonces, la lengua o el lenguaje en general, pues tiene diferentes niveles que técnicamente se denominan niveles de análisis de la lengua, ¿sí? Lo primero que existe en la lengua, entonces, inglés, francés, ¿sí o no? Pues no es ni el verbo to be, ni I, you, he, she, it, nada de eso. Lo primero que existe es el sonido, nivel fonético. Entonces, lo primero que existió antes de que la gente entendiera o aprendiera, mejor dicho, a escribir, pues se comunicaba a través de sonidos. ¿Listo? La fonética, entonces, es ese nivel de análisis de la lengua que estudia los sonidos. ¿Qué me interesa decirle acá de pronto? Que todos los sonidos del inglés al español son diferentes. Pero si tenemos el mismo alfabeto, sí. Pero los sonidos no corresponden a las letras, como sí sucede en español. La A suena como una A en la palabra casa y pare de contar. La A en el abecedario se dice A, pero cuando yo tengo la palabra gato, yo no digo Kate, sino digo cat, que incluso es un sonido muy diferente a la misma A, ¿sí? Bueno, la A, por ejemplo, en inglés tiene tres sonidos diferentes, ¿no? Y así sustantivamente dice el chavo, nosotros vamos a encontrar que los sonidos, como le digo, no representan, o las letras mejor, más bien, no representan los sonidos, como pasa en otras lenguas. Por eso la pronunciación en inglés, pues es uno de los aspectos más complejos, porque yo puedo saberme las letras, el abecedario y demás, pero una cosa es decir aquí A o I y otra cosa es esta E en una palabra, esta A en una palabra. Y como les digo, esta misma A puede tener diferentes sonidos. A veces una U me puede sonar como una A. Bueno, hay aquí que tener en cuenta, primero, tenerlo en cuenta, saberlo, ¿sí? Porque uno dice, bueno, ¿cómo así? O de pronto ya lo teníamos claro, pero uno no, o lo teníamos por ahí, pero no teníamos tan claro tal vez, ¿no? Pero ¿cómo así? Ahora entonces, ¿cómo yo puedo aprender esto, no? Y tiene que ver entonces con la primera recomendación que le quiero dejar, es si usted quiere trabajar lengua extranjera, sea la que sea, inglés, español, francés, la que usted quiera. Bueno, español tal vez no, alemán, bueno, no sé. Lo primero que usted debe hacer es empezar a, digámoslo de alguna otra forma, pues obligar, forzar, ¿no? Acostumbrar su cerebro, aquí me duele la cabeza un poquito, a escuchar toda esa variedad de sonidos que no existen en su lengua materna. Entonces usted vuelve a ser un bebé otra vez un bebé donde empieza a escuchar palabras y usted no sabe carajo de qué le están diciendo, pero no importa, usted escucha y empieza este señor, el cerebro, ¿sí? A reconocer esas unidades de sonido. ¿Cuánto puede durar este proceso? ¿Cuánto dura ese proceso usted aprendiendo español? Mucho tiempo, ¿sí o no? Pues aquí nos pasará algo muy parecido. Yo no puedo esperar que escuchando solamente una canción cada semana en inglés vaya, no, o escuchando un podcast, o viendo una película cada 2 meses. No, esto es un proceso que así como usted aprendió español, escuchando español todos los días de su vida, desde que nació, hasta que lo pudo dominar después de 7, 8 años, no sé, ¿cierto? Es un proceso muy parecido. Aquí usted tiene que ponerse la camiseta, dicen ahí, ahora sí, no para ver jugar en la selección ni nada de esa vaina. Bueno, en mi caso, pues no, no, pero tiene que ponerse la camiseta en el sentido de su proceso de aprendizaje. Si a usted le interesa esta vaina, entonces tiene que ponerse como un hábito de empezar a escuchar todos los días algo, un podcast, una película, una serie, canciones, ¿no? Mi recomendación para ustedes músicos es coja y apréndase una canción, no 20 ni 30, una, pero toda, a mí, toda, que yo sepa cada una de las palabras, que a partir de la repetición yo sea capaz de precisamente repetir cómo es que ese cantante está cantando, valga aquí, como esa pequeña redundancia, ¿sí o no? Y darle, una. Así yo me demore un año aprendiendo, no importa, o un mes o 5, no, no importa. Eso será muy importante, pero como le digo, es una recomendación, teniendo en cuenta entonces el primer nivel de la lengua, que recuerdes el nivel fonético que se encargará de estudiar los sonidos. Como los sonidos son diferentes, pues hay formas diferentes de producir los sonidos. Viene el siguiente nivel de la lengua, que es el nivel fonológico. La fonología entonces es esa área, esa disciplina pues que se encarga de estudiar cómo se producen los sonidos. Aquí si usted puede ver en esta imagencita, me pongo un poquito más grande, pues existen varios órganos que hacen posible producir sonidos, como los labios, los, eh, los dientes, el paladar, la lengua, aquí la cavidad nasal, incluso por aquí, bueno, nuestro aparato fonador, el humano, el del humano, pues, es bastante poderoso y es capaz de producir sonidos de cualquier, en este caso, de cualquier lengua. Sonidos guturales, así como el alemán, y alemán es malísimo, Guten Tag. Sonidos más nasales, como el de francés, un, deux.
¿sí? Bueno, cualquier tipo de sonido, incluso el sonido de la R, ¿no? Que para los norteamericanos esa vaina es como el carro. Les queda muy difícil decir carro, ¿sí o no? Entiendo que hay problemas que tiene, hay personas, perdón, que tienen ese tipo de problemas fonológicos, que se trabaja con terapia, obviamente, pero también por otro lado uno entiende que hay ciertas personas, ciertas culturas en general que tampoco hacen el esfuerzo, por ejemplo, de pronunciar los sonidos correctos de nuestra propia lengua, como en el español, ¿no? No es carro, sino sería carro, ¿sí o no? Eh, tengo que ser consciente de cómo yo produzco los sonidos. Entonces, cuando yo digo la R en español, mi boca está medio abierta, la lengua pegada al paladar, vibra por acá arriba. Rrr, rrr. Ese es el sonido. Yo tengo que ser consciente de eso. Ahora, yo ya ese sonido me lo sé, ¿no? Inconscientemente lo hago todo el tiempo. Ahora miremos el de la R en español. Yo digo R, R. Vean, abro la boca, la lengua hace este recorrido y se mete por allá. R. Y eso lo tengo que empezar a interiorizar para que yo pueda en algún momento pronunciar los sonidos de manera natural. ¿Listo? Y entonces de eso se encargará de estudiar la fonología, cómo estos órganos deben interactuar de una forma diferente, porque recuerden que son sonidos diferentes, ¿sí? Para poder producir esos sonidos que no existen en mi lengua. Recuerden que esto es un proceso, eh, que este señor tiene que empezar a reconocer esos sonidos para después enviarle las órdenes a estos órganos para que pueda hacer ese sonido como tiene que ser. ¿Listo? Siguiente nivel de la lengua. Entonces yo tengo sonidos, de los sonidos tengo las letras. Ya sabemos que en inglés pues digamos que esa parejita ahí está separada. En español sí, sonido y letra corresponden a lo mismo, en inglés no. Después de las letras pues tenemos obviamente las sílabas, muy parecido al español. Lo único diferente en inglés es que una sílaba no es la combinación de una consonante y una vocal. A veces yo tengo dos consonantes, tres vocales, y es una sílaba. ¿Por qué? Porque en inglés una sílaba es un sonido. Si sale en un golpe de voz, es un sonido. Si así tenga 5 letras, 6, 7, no importa. Si sale en un golpe, es un sonido, es una sílaba. Bien. Después de las sílabas tenemos las palabras, y ahí entra el siguiente nivel de la lengua, que es el nivel morfológico. Pues en cual pero se encargará precisamente de estudiar las palabras, el origen y todo ese cuento. A nosotros no nos interesa tal vez venir a hablar del origen, de las palabras. Me interesa a usted decirle a usted. Y le hago acá una analogía con la música. Yo quiero ser guitarrista, digamos. Aquí tengo mi guitarra. Bueno, de hecho soy guitarrista frustrado. Tengo mi guitarra. Pero resulta que no me sé las notas musicales. Me las enseñaron, pero se me olvidan. Entonces yo le pregunto, usted me preguntaría, bueno, Fernando, ¿y cómo se va a sacar una canción si usted no sabe cómo son las notas? ¿Cómo arma usted un acorde mayor si no sabe cuáles son las notas? ¿Cierto? Con la tríada de notas que hay que hacer. ¿Cómo lo hace? Ni idea. Y entonces aquí yo le digo lo mismo. ¿Cómo va usted a escuchar? Listening. ¿Cómo va usted a leer? Reading. ¿Cómo va usted a hablar? Speaking. ¿Cómo va usted a escribir? Writing. Si no tiene palabras. ¿Mm? Las palabras son la columna vertebral del aprendizaje en cualquier lengua que usted vaya a aprender. ¿Usted conoce el presente perfecto continuo en voz pasiva? Ah, bueno, súper. No se sabe los verbos, perdió. ¿Sí? Conoce la estructura, muy, muy bien, no tiene los verbos. No puede hablar o no puede comunicar eso. ¿Mm? Lo mismo pasa con la música, ¿no? Usted no sabe las notas, pues, bueno, no hay acorde, no hay estrofa, no hay canción, no hay nada. Yo no, ningún instrumento. Porque las notas vendrían siendo la columna vertebral del lenguaje musical, ¿sí o no? Aquí para nosotros son las palabras. Y por eso las palabras son muy importantes y por lo menos el trabajo en vocabulario tiene que ser constante, al igual que empezar a escuchar, y esta es mi segunda recomendación, al igual que empezar a escuchar todos los días es importante para acostumbrar mi oído a recibir esos sonidos y algún día poder pronunciarlos, ¿cierto? Necesito también trabajar paralelamente vocabulario, todo el tiempo. Vocabulario tiene que ver con algo que nosotros denominamos memoria. Hay gente que dice, tengo buena, tengo mala. Yo le puedo decir que eso, entre comillas, puede ser un mito. Usted tiene una memoria y la memoria en este caso funciona como un músculo. Entonces yo le digo, es que yo tengo una mala memoria. Así como le digo, no, es que vea, yo tengo, o yo quiero tener un buen bíceps. Ah, sí, Fernando, sí. ¿Y usted hace ejercicio? No. ¿Y usted come bien? No. Ah, bueno. ¿Y come vitamina? No. Entonces, ¿cuándo carajos va a tener un buen bíceps? Pues nunca, hermano, ¿sí o no? Jamás, Fernando, ¿sí o no? Así yo mismo me va a pasar. Yo tengo que trabajar mi memoria todos los días. ¿Cómo? A partir, en este caso,
de varias estrategias, pero pues le tengo una y es a través de mi propio cuaderno de vocabulario. Importantísimo porque el diccionario no puede ser Duolingo, Lingui, Word Reference, no. El diccionario tiene que ser este. Y yo tengo que memorizar, y para memorizar sería una buena idea, o es una buena idea, de hecho, escribir, por ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí es donde yo les recomiendo, segunda recomendación, ¿hay que trabajar palabras? Claro que sí, sin palabras no hay nada. Sin palabras yo no puedo hacer las evidencias que vamos a hacer ahorita, por ejemplo. No las puedo hacer, necesito trabajar esas palabras. ¿Cómo? Bueno, entonces hay una buena estrategia, muy buena estrategia, yo se lo recomiendo siempre. Si usted dice, Fernando, yo le voy a pagar a usted porque usted me enseña inglés, yo le digo, lo primero que usted tiene que hacer es irse a la tienda a comprarse una agenda grande, 100 hojas, y empiece a trabajar palabras. ¿Cuáles palabras? Las que sean. Ojalá pues sean las palabras que usted, con las cuales usted esté rodeado todo el tiempo. Como se dice techo, como se dice piso, como se dice mesa, como se dice pelota, libro, mouse, computador, portátil, chaqueta, almohada, lámpara, closet, bueno, o armario, pues porque closet es el, ¿cómo se dice? Consola, maleta, lo que sea, ruana. Bueno, ruana no se dice de ninguna forma porque no existe, ¿no? Solamente existe en nuestra cultura. La ruana sería, no mentiras, ruana. ¿Sí o no? Pero sería una muy buena idea, ¿no? Que yo empiece a trabajar vocabulario con las palabras que yo tengo a mi alrededor. Sobre todo si usted tiene hijos y demás, excelente. Ellos sí les va a tocar aprender sí o sí. Para la universidad necesitan, para el colegio necesitan, bueno, ¿sí o no? Entonces, fichas bibliográficas, por ejemplo, en las cositas y vamos aprendiendo todos. Bueno, no sé, son ideas que se me ven a la cabeza, pero como le digo, es importantísimo el trabajo de vocabulario. Sin esto no, pues digamos que va a ser muy difícil poder desarrollar las otras habilidades, ¿no? ¿Listo? Siguiente nivel de la lengua. Bueno, ya tenemos palabras. Ahora el siguiente nivel es el nivel sintáctico o el nivel gramatical. Y entonces es aquí donde entran precisamente ese tal presente y pasa que esa vaina, pues esos son estructuras que pertenecen al nivel sintáctico. Y el nivel sintáctico, ¿qué es esa vaina, Fernando? Pues básicamente la sintaxis o la gramática le dice a usted, bueno, como usted ya se aprendió ciertas palabras, ¿no, Fernando? Sí, claro, yo ya sé I, you, yo sé los verbos, play, así sea lo más básico, ¿sí? Entonces el to be, pues ahora yo le voy a decir cómo debe organizar esas palabras dependiendo de su intención comunicativa. Y entonces la gramática me preguntará, ¿cuál es su intención comunicativa, Fernando? Bueno, mi intención comunicativa al día de hoy, pues es poder entender en este caso estas oraciones que están en presente y en pasado, ¿cierto? A partir de la rutina de un señor que se llama Harry o de algo que le pasa a Harry, ¿cierto? Para poder responder esto, esta es mi intención. ¿Mm? Que en este caso, pues es una intención muy académica, ¿no? Para hacer esto, pero pues digamos que por lo general esa intención tiene que ser más real, ¿no? No, es que mi intención es viajar a Estados Unidos, ir a Disneylandia o Disneyland, conocer el parque, poder hablar con la gente y, listo. Entonces, en un momento yo tengo que ser muy consciente, perdón, del objetivo que yo tengo. ¿Cuál es mi objetivo? Conversacional, real, ¿cierto? ¿Para qué me sirve a mí esto? Y en el otro tengo que tener muy en cuenta, pues, la estructura, ¿cierto? Entonces, en el nivel sintáctico es donde entran esos tiempos verbales, presente, pasado, futuro, presente perfecto, presente continuo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es un tiempo verbal entonces? Bueno, es una forma de organizar las palabras para poder expresar algo específico. Entonces, si yo te quiero contar lo que hice el día de ayer en Halloween, ¿cierto? Pues, ¿qué le voy a decir la gramática o la sintaxis? Me va a decir, listo, Fernando, ¿usted quiere hablar de lo que hiciste ayer? O tú quieres hablar de lo que hiciste ayer, pues, entonces te tengo este tiempo que se llama el pasado simple y el pasado continuo, por ejemplo, y tú puedes combinar esos dos y con esos dos tú puedes expresar lo que hiciste ayer. Pero esos dos tiempos tienen una estructura y tiene una estructura diferente que tienes que tener presente al momento de comunicar. Bien, nivel sintáctico. Ya hablaremos un poquito más tal vez de él cuando vayamos a la evidencia. Siguiente nivel es el nivel semántico. Entonces, ¿qué pasa? Yo organizo las palabras para poder construir, ¿qué? Una oración como tal. ¿Sí o no? Listo. Un momentico por acá. Listo. Entonces, yo organizo las palabras para poder construir y comunicar algo, ¿cierto? Que necesito. Pero ahora pasa y es que la semántica le dice a usted, uy, bueno, pero pilas, Fernando. Porque es que las palabras, al igual que los políticos y los medios de comunicación de otros países, ¿no? Pues son como mentirosos. ¿Cómo así? Sí, sí, porque las palabras pueden tener diferentes significados. ¿Ve? ¿En serio? Sí. Y entonces pasa que, vamos a buscar aquí en lengua, que las palabras pues cumplen diferentes funciones y a partir de su función pues tiene un significado
diferente, por decirlo de alguna forma. Entonces, book, como un sustantivo, significa libro, que es lo que hemos visto todo el tiempo. Porque incluso no solamente es eso, ¿no? También puede ser, vea, un talonario, vea, un álbum, un librillo, un volumen, vea, pues. Ajá. Pero book también es un verbo, es decir, es una acción. ¿Cómo así? ¿Pero es el mismo? Sí. Entonces ahí yo debo tener presente, pues, que las palabras tienen diferentes significados y que yo debo ver, digamos, en qué posición va tal palabra dependiendo de su función. Por ejemplo, book, en este caso, como verbo significa reservar, ¿verdad? Pedir, contratar, comprar, si se da cuenta. Y esa palabra es muy común, la tenemos nosotros aquí, pero siempre será una buena idea poder entender, así sea tener presente solamente, eh, ¿dónde estábamos acá? Aquí. Tener presente pues que las palabras tienen diferentes significados, ¿no? Y aquí es donde entra precisamente la semántica, ¿no? El significado de las frases y de los enunciados, de las palabras en general. ¿Listo? Palabras, frases, enunciados, ¿no? Entonces nos toca ser cuidadoso porque, bueno, yo debo adquirir vocabulario, claro, pero tengo que tener presente pues que hay palabras que me sirven para ciertos contextos, hay otras palabras que de pronto pues me sirven para otros diferentes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Último nivel de la lengua. Bueno, el último nivel de la lengua es, digamos que el más complejo, pero es el más utilizado. En el campo de la música, en el campo del arte, por ejemplo, pues es bastante común eh, referirnos, pues, o estar, digamos, utilizando, así sea de manera implícita o explícita, el nivel pragmático. Y bueno, ¿qué es la pragmática? La pragmática aquí, pues, entre comillas, nos dice el significado en el contexto del discurso. Bueno, tiene que ver con la intención de la persona que emite el mensaje. La intención, más allá de la palabra, más allá del significado literal de la palabra, ¿sí? Vamos, es la intención que esa persona tiene al comunicar algo, lo que sea, en cualquier tiempo, en lo que sea, ¿no? Les doy un ejemplo. Entonces, yo estoy aquí, mi abuelita está allá, yo estoy aquí y la ventana está aquí y está abierta. Y entonces mi abuelita me dice, y Fernando, está haciendo frío, mijo. Y entonces ahí yo creo que ya podemos, ¿qué me está diciendo ella? Me está diciendo solamente que está haciendo frío. Ah, bueno, abuelita. No, me está diciendo, cierre la ventana, mijo, ¿sí o no? Está diciéndolo literalmente desde la semana, desde la definición. No, está jugando con el lenguaje, por decirlo de alguna forma, ¿no? O lo está utilizando, digamos, a su beneficio, entre alguna otra forma, para darle una intención, ¿cierto? Para tenerle ahí, para, digamos, imprimirle, pues, una intención al discurso que está diciendo, ¿cierto? Y esperar, en este caso, una reacción de la persona, del receptor, ¿no? De la persona que recibe el mensaje. Ese será el nivel pragmático, ¿listo? Decir cosas sin decirlas, por ejemplo, tipo metáfora. Las metáforas hacen parte de la pragmática. Y en ese caso, como yo les mencionaba, la música, por ejemplo, pues es un gran, digamos, contenedor de pragmática, porque pues siempre las canciones van un poco más allá de la misma letra, ¿no? Puede que a gente le guste o no le guste, pero uno escucha, por ejemplo, Arjona, no sé, y siempre tiene muchas metáforas, tiene varias cosas que uno tiene que analizar un poco más allá de lo que está escrito tal vez, por entender. Y obviamente habrán otros artistas mejores, se me vienen por ahí a la cabeza eso. ¿Listo? Y esos son lo que componen la lengua, lo que los niveles, pues las partes, las estructuras, esos engranajes que yo le decía, que componen todo el lenguaje en general. Entonces yo no puedo ver el lenguaje así de una forma aislada como, no, no, el lenguaje es una estructura y yo tengo que ser consciente de eso y empezar a trabajar cada partecita y entenderla tal vez, ¿no? Y empezar a trabajar sonidos, empezar a mover mi lengua, dientes, palabras, empezar a hacerlo, porque si no, usted no lo va a hacer, nadie lo va a hacer por usted. Y empezar a mover todo esto de tal forma que yo pueda, así sea exagerando, no sé, producir esos sonidos, cantando, repitiendo lo que dicen ahí. Tengo que trabajar vocabulario, sí, y tengo que entender las funciones de las palabras, claro, que es un sustantivo, que es un adjetivo, para después poder entender que es un pretérito imperfecto, porque algo que me parece a mí, y es que nosotros no sabemos español. Y entonces, ¿qué es un pretérito imperfecto? Ya cuando usted vea la grabación y, uy, ¿qué será esa vaina, hermano? No tengo idea, pero nosotros hablamos español. Pero yo le pregunto, si yo no sé qué es pretérito imperfecto y me voy a estudiar un simple past, ¿sí? Pues, ¿cómo así? Es decir, no entiendo la gramática en mi propia lengua, pero sí voy a entender otra en otra lengua, que no hablo, que no practico. No, complejo, ¿no? Es como salir corriendo sin saber gatear, pues, no, no se puede, ¿no? Y entonces por eso, les decía anteriormente,
Y les vuelvo a comentar el día de hoy, a mí me interesa mucho que uno sea consciente de la lengua que está hablando eh, y cómo construye una oración y qué es un sustantivo, una preposición, un adjetivo, un adverbio, una conjunción. Todo eso yo tengo que saberlo para poder después meterme en una lengua diferente a la mía. Claro, aquí pues pasan muchas cosas, ¿no? En el colegio de pronto el español era diferente, de pronto no era importante, pero si usted quiere aprender inglés es una muy buena idea que aprenda a hablar español. Por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque yo sé que todos sabemos hablar, pero que sí entendamos cómo funciona, para que yo tenga esa posibilidad en algún momento de comparar, como yo le decía, las dos lenguas. Esto y decir, ah, bueno, esta funciona así, la mía funciona de otra forma. ¿Listo? Ah, entonces yo puedo precisamente llegar a ese tipo de conclusiones que nos van a ayudar mucho más, pues, que nos pueden ayudar, perdón, mucho más en el proceso de adquisición de una lengua, pues, extranjera en este caso. ¿Listo? ¿Dónde nos vamos a ir nosotros? Vamos a irnos un poquito al nivel sintáctico. Hablemos un poquito de él, porque lo que nosotros tenemos en la evidencia, incluso en el material y demás, pues es siguiendo y poniendo en práctica las reglas del presente y el pasado. Bueno, entonces miremoslos así sea un poquito. ¿Qué son esos dos? ¿No? Ya hablamos que son tiempos verbales. Es decir, que son estructuras que tienen un orden muy específico, que en español a veces no se respeta. En inglés también, sí, en inglés también hay coloquialismos, también la gente es perezosa hasta para hablar, entonces entre menos hable mejor, pero sí le puedo decir que el inglés tiene mucho más estructura que el español. Por ejemplo, en el español yo no utilizo sujetos, casi nunca. Si yo empiezo a hablar así, es que yo soy Fernando, yo trabajo, yo tengo 2 hijas, yo. Pues usted va a decir, esta persona. No, yo digo yo una vez y ya, y eso. Ni siquiera yo puedo decir a mí me gusta trabajar o trabajo, estudio, tengo, no hay sujeto, nunca se da cuenta. Es muy común que nosotros no lo utilicemos. En inglés es un poco diferente. En inglés usted debe empezar su oración siempre con un sujeto, pero si ya lo repite, no importa. Cuando usted viva ya de pronto y ya tenga mucha familiaridad con la lengua y demás, de pronto va a decir, ah, bueno, es que aquí yo me lo puedo saltar y puedo utilizar de una vez. Claro que sí, pero será importante siempre tener la estructura clara y ya después ver cómo yo la puedo modificar para hablar de una forma un poquito más natural. ¿Listo? Y entonces nuestra estructura del presente simple y del pasado simple, porque es el mismo, es el ABC. Imagínense que es una ecuación algebraica. Mentiras. A más B más C, ¿qué da? Pues me da ABC. Es decir, que la suma de 3 elementos aquí me da algo, un resultado, un producto, compuesto de esos 3 elementos. ¿Vea? Pongámoslos en términos musicales. Imagínense que el presente simple, que el inglés en este caso, es una estructura que tiene que seguir los siguientes acordes. Vea, sol, la, do y si. Ah, listo. Y eso, cuando yo sigo ese orden, tengo un producto. En este caso, digamos que tengo una estrofa, bueno, no sé. Ahora pasémoslo a la lengua. Ah, listo. La lengua, ¿cierto? Tiene 3 elementos. Sujeto, lo que hemos visto anteriormente, que usted ha visto alguna vez. La acción, que es el verbo, y el complemento. Esa es la estructura del presente simple. Siempre tiene que llevar esa estructura. Bueno, por lo general vamos a utilizarla, la tenemos que trabajar, ¿cierto? Por lo general. Esto es en términos de estructura. Entonces yo ya sé que debo empezar mis oraciones con una persona, que después va a haber un verbo y después va a haber un complemento. ¿Cómo así? Vamos a ejemplificar eso. Miremos acá, efectivamente, los ejemplos que nosotros tenemos. Ya ahorita analizamos esto un poco mejor, pero miremos de una, vean, empiezo sujeto. Vea que todas las oraciones tienen sujeto. Aquí termino oración y empiezo una nueva con sujeto. Termino y empiezo una nueva, vea. No se lo come nunca. Aquí es porque hay una coma, ¿no? Y la coma tiene que ver con ejemplificar, clasificar, ¿no? Entonces hay un verbo, coma con otro verbo. Puede pasar. Pero el resto acá, there are people, aquí tenemos el sujeto. Hay gente, la gente. He, otra vez. Then es un conector, entonces después he, otra vez, ¿sí se da cuenta? Después que tengo el verbo. ¿Cuál verbo? Depende. Porque el presente simple y el pasado simple tienen dos usos. En un primer momento yo puedo describir con el verbo to be, que en presente recuerde que es am, con I am, is para he, she, and it, and are para you, we, and they. ¿Cierto? Eso tiene que ver con un fenómeno de conjugación, o con un fenómeno que se llama conjugación, que también pasa en español, claro,
Yo no digo yo soy. Es que yo estar feliz. Nada, eso así hablan esas personas con todo respeto, o sin tanto respeto, que no les interesa un poco, ni siquiera un poco el español y hablar bien. Es que yo trabajar, no, no, nosotros no hablamos como cavernícolas, nosotros conjugamos. Yo estoy, tú estás, él está, nosotros estamos, ustedes están. ¿Cuántas combinaciones hay del verbo to be en español? O el verbo ser, el verbo estar en este caso. Por lo menos 5. Y el verbo ser hay otras 5. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos. Póngale que otras 5 o 6. Es decir, que el verbo ser o estar, ya por lo menos en español, en presente solamente tenemos unas 10 conjugaciones. En inglés no tenemos 10, tenemos, porque recuerde que ser, estar es el mismo verbo, ¿no? Yo debo interpretar. Tenemos 3, am para I, are para plurales, entendiendo que you puede ser usted o ustedes. En inglés no se tutea, recuerde que eso tiene que ver con la entonación y demás. Is para las terceras personas, hombre, mujer, una cosa, un animal, cosa, lo que sea que esté hablando, un objeto. Y como decíamos anteriormente, pues el are para los plurales. ¿Listo? De ahí es donde sale esto, en presente. Y si fuera en pasado, bueno, pues en pasado tenemos was and were. Was para singulares, terceras personas, y la primera también, que sigue siendo singular, y were para los plurales. Mientras que en español, usted tiene en pasado, yo fui, tú fuiste, en el verbo ser o estar, ¿no? O yo estuve, él estuvo, nosotros estuvimos, nosotros fuimos, ellos fueron. ¿Sí? ¿Cuántas combinaciones tenemos? De nuevo, tenemos bastantes, ellos solamente tienen 2, pare de contar. Está aquí, precisamente vamos viendo, usted puede ir dimensionando cómo esta gente pues llega a hablar una lengua romance como en el español, donde debe conjugar el verbo todas las veces, pues no sabe, no entiende, no lo hace, porque en su lengua no lo hace tampoco, porque lo hace una vez, o aquí 3 veces, ve, aquí 2 en pasado, 3 en presente, y ya. Mientras que nosotros solamente en presente o en pasado, ya tendríamos unas 20 conjugaciones diferentes, porque uno es el ser y otro es el estar, para ellos es el mismo, ¿no? Y esa es la complejidad de lo que usted habla, ¿no? La gente le dice, oh, es que el inglés es difícil. Digo, no, el español es difícil. El problema es que uno no lo entiende muy bien, tal vez, ¿no? O sea, desde la estructura como tal, desde cómo funciona. Pero una vez uno tenga una razón, una noción mejor de ese español y cómo funciona, la complejidad que tiene, pues yo lo voy a comparar aquí con el inglés y digo, bueno, me toca aprenderme el am para el ay, sí, pero es solamente una vez y el is para listo. Solamente 3 cositas que debo aprenderme bien, está bien. No como esta gente que le tocará 10 y otras 10 para el pasado, ¿no? Y que aquí que solamente son 2. Was a word, ¿listo? Primer uso entonces del presente simple de escribir con el verbo to be. Ya lo vimos un poquito en presente y en pasado, conjugándolo siempre para no hablar como un cavernícola. He be. No, jamás, porque eso es como decir el estar. No, he is, si es presente. Él es o él está, cualquiera de las dos. O he was, si es pasado, él estaba o él fue. Miremos, por ejemplo, un ejemplo que tengamos acá, precisamente, valga la redundancia. Ya. Sujeto, he, verbo, he was, él estuvo en este caso de estar at a party last night. Estuvo en una fiesta, listo. Tenemos nuestra primera oración. Acá hay una conjunción y, como hay una conjunción, ya no necesito el sujeto, ¿no? Porque está esta. Y, aunque yo lo puedo utilizar, and he got, pero pues como está el and o el and, no es necesario. And got home, llegó a casa, pasado el verbo llegar, get. Bueno, get es obtener, pero cuando digo get home, se convierte en llegar a casa. ¿Listo? Get en presente, pero estaban hablando en donde, en pasado, en got home at 3 a.m. ¿Listo? Aunque ya vemos un poquito sobre estos verbos. ¿Listo? Bueno, por lo menos quedémonos con esta. He was at a party last night. ¿Listo? Aquí tenemos el ejemplo perfecto que nos dice sujeto, verbo, complemento, que es el último elemento de lo que estábamos hablando. Entonces hablamos de un sujeto, de un verbo y un complemento. Ahí lo podemos ver en nuestra evidencia. Tanto en presente como en pasado, el primer uso que yo tengo del presente simple y del pasado simple, pues es de escribir. ¿Con quién? Con el to be. Recuerde, conjugar am, is, are o was, were. ¿Listo? Siguiente uso del presente simple y del pasado simple es poder hablar ya no de escribir que yo fui, que yo era, ¿no? Que por ejemplo, si es en presente, digamos, digo, I am Fernando, I am 24 or 34 years old, I'm an English teacher, ¿no? Descripciones, I am short, I am bold, I'm ugly, or I'm beautiful, whatever, ¿no?
I am serious, ¿no? Personalidad, apariencia, nacionalidad, edad, nombre. Todo esto yo lo puedo hacer con el to be. Opiniones. Hey, Fernando, what do you think about Colombia? Ah, no, Colombia is a beautiful country. No, 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 Colombia is a terrible country. Opiniones. Son ejemplos, ¿no? Opiniones. ¿Sí? Todo lo puede. Fernando, what do you think about philosophy? Filosofía, no, philosophy is boring, teacher. No, 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 no. Philosophy is the most interesting discipline in the world, Fernando. Bueno, opiniones, si se da cuenta, todo eso con el verbo to be. ¿Puedo dar opiniones en el pasado? Claro. Yo puedo decir, philosophy was very important in the past, Fernando. But in the present, no. ¿Sí? Bueno, cualquiera, pues, opiniones en presente o en pasado. ¿Listo? Con verbo to be. Siguiente uso ahora sí del presente y del pasado simple. Poder hablar de actividades, hábitos, rutinas, acciones en general, ¿cierto? En presente o en pasado, pero aquí entonces hay una particularidad, es que ya no existen otros verbos. O yo utilizo el verbo to be, véalo aquí, o yo utilizo otro verbo, que en este caso, en nuestra siguiente oración, pues precisamente tenemos el verbo get, ¿cierto? Recuerde que en español, entonces, pues los verbos tienen su conjugación con cada persona. Entonces, por ejemplo, yo busqué el verbo jugar. Conjugación, vea. No solamente el verbo ser o estar, ¿no? Ya vimos ese ser o estar, dejémoslo allá quieto, chao. Miremos ahora verbos como jugar, trabajar, porque ahora lo que me interesa, pues es hablar de las acciones, las actividades. Es que Pedro cocina, es que María canta, es que Shakira llora, no, no sé, lo que sea. Mis ejemplos son malísimos, no puedo. Entonces, fíjense, verbo jugar. Y entonces fíjense todas las conjugaciones que vamos a encontrar en presente. Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan. En imperfecto, que es como un pasado, y aquí lo respondemos, ¿no? Que no es preciso. Una cosa es decir yo jugué, pretérito, y otra cosa es el pretérito imperfecto, ¿no? Mira, es que yo jugaba ¿sí? Mientras estaba lloviendo o lo que sea, ¿no? Ya no es así simple, jugué, hice, miré, no, sino es que yo miraba, es que yo hacía, es que yo jugaba, ese tipo de conjugaciones. Jugaba, jugabas, jugábamos, jugabais, jugaban, jugué, jugaste, jugó, vea, futuro, jugaré, jugarás, jugaremos, condicional, jugaría. Y ve que va cambiando con cada persona. No a veces siempre, pero va cambiando varias veces. Jugado, juegue, juegues, en presente, juguemos, en jugara o jugase, jugaré. ¿Qué más hay por acá? Juega, juegues. ¿Cuántas bueno, en este caso, conjugaciones tiene el verbo jugar? Y así con todos. Ahora miremos el verbo play en inglés. Tiene 3 conjugaciones. Presente, play. Que a veces hay que hacerle una S, si usted recuerda esa S en tercera persona, lo máximo que hay que hacerle. Played en pasado. En inglés no hay diferencia entre este imperfecto y pretérito, no, es lo mismo. Cuando yo digo I played, puede ser yo jugué o yo jugaba, que depende del contexto. Ellos no tienen esa diferencia. Played, que es un participio, que son los A2, E2, jugado, jugado. Aquí lo vemos bastante, se utiliza bastante, sobre todo en los tiempos perfectos. Jugado. Es que yo he jugado, yo no había jugado, etcétera, etcétera. Y bueno, ya, y tiene el gerundio que es con el ing, ¿no? Jugando, ando, endo y no, jugando, playing. No tiene más, si se da cuenta, mientras que alguien en español, o bueno, que quiere aprender español, se va a aprender el verbo jugar, tendría que aprenderse el verbo jugar con todas las combinaciones o conjugaciones, en este caso, dependiendo de los tiempos, y que cada conjugación o cada verbo cambia dependiendo del sujeto, ¿cierto? En inglés, tenga el sujeto que usted tenga, hermano, siempre va a tener el mismo verbo. Lo único que es que en presente le agregamos la S. De resto, todo será lo mismo. Por ejemplo, yo jugué, I played. Usted jugó, you played. Ella jugó, she played. Pedro jugó, Pedro played. La selección jugó, the Soccer National Team played. Es mismo para todo el mundo. Uno dice, uy, inglés es difícil. Sí, pero lo que usted habla es muchísimo más complejo. Vea esta vaina. Vea esta vaina, ¿sí se da cuenta? ¿Listo? Entonces, para poder nosotros hablar aquí de las acciones, rutinas que la gente hace o que la gente hizo, pues tenemos que tener un vocabulario o tenemos que tener otros verbos. Jugar, trabajar, ver, existir, vivir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Importante ese trabajo en verbos que tiene que ver
pues algo también muy personal, solamente es usted el único que si quiere aprender verbos lo puede hacer. Recomendación, bueno, verbitos ahí mi cuaderno de vocabulario, excelente. ¿Listo? Antes recuerde que nos ponían a memorizar los libros, las últimas páginas de los libros donde estaban todos los verbos regulares e irregulares, ¿no? Porque si los verbos son presente, pues lo máximo que le haremos siempre será una S o una ES. Si los verbos son en pasado, pues ahí tenemos que ver porque recuerde que hay verbos regulares y verbos irregulares. En algún momento con otra evidencia veremos esto un poquito mejor, ¿no? Pero ahí para que lo tenga presente, recuerde que hay verbos que son regulares, es decir, que para conformar el pasado, lo único que yo hago es agregar la ed, eso es un verbo regular, y ya, pare de contar. Easy peasy. Play, presente, played, pasado. Aprender, learn, presente. Learn, presente, learned, pasado. Aquí este tiene dos porque uno es británico, otro es norteamericano. Pero la misma vaina, usted puede usar cualquiera. Listo, ed, vea, ed. ¿Sí? Estos son los verbos regulares. Y existen los verbos regulares. Los verbos irregulares, ahora sí, pues son los verbos que cambian. Y que no solamente le agrego la ed. Entonces yo, teach, que es enseñar, yo no puedo decirle teach it. No, no, no. El pasado es taught. Cambia un poquito. El participio a veces cambia, a veces es el mismo. En este caso es el mismo taught. ¿Listo? Entonces tenemos que tener presente los verbos, pero pues yo creo que en páginas como Word Reference, por ejemplo, es un gran diccionario. Aquí también un reverso, bueno, ¿por qué no? Incluso el traductor de Google, inteligencia artificial como Gemini o como ChatGPT, bueno, usted le puede preguntar a cualquiera. Este Lingui también lo recomiendo bastante porque este Lingui nos da algunos ejemplos de revistas y demás en inglés y después como la traducción. Entonces yo puedo entender, vea, como más en contexto, ¿no? La palabra como tal. ¿Listo? Bueno. Ajá, listo. Seguimos entonces. Bueno, ese era como así un review muy cortico, ¿no? El que quería hacer precisamente para que tuviéramos pues muy presente, ¿no? Lo que son los tiempos, cómo se configuran y demás, ¿listo? En este caso presente y pasado lo seguiremos trabajando en algún momento, pero metámonos entonces a nuestra evidencia como tal, ¿listo? Nuestra evidencia entonces, ¿qué es? Leer este texto acerca de Harry y responder 5 preguntas de opción múltiple con una única respuesta, ¿cierto? Pues la verdad es que no está muy complejo. Sin embargo, pues existen algunas estrategias que me gustaría mostrarles el día de hoy precisamente, ¿cierto? Eh, para poder realizar la evidencia. Entonces ya tenemos el dónde está la evidencia, ya sabemos qué es la evidencia, ahora nos vamos a la última parte de la sesión y es cómo vamos a hacer esa evidencia, ¿cierto? Ya sabemos qué es, aquí está. ¿Es esa? No, espérense. Ah, sí, sí, sí. Un segundito. Así le tomé la foto a la que no era así, señor. Listo. Entonces, nuestra evidencia es... No, pero yo tengo que tomar la foto bien. Saca, perdón. Me he equivocado de diapositiva, perdón. Listo, ya vemos el dónde, ya vemos el qué, ahora miremos ahora sí el cómo, ¿listo? Bueno, esta es nuestra evidencia entonces. Este es el texto que nos dan, ¿cierto? Y la idea, y aquí yo le voy a compartir pues algunas estrategias para que nosotros podamos trabajar este ejercicio que al final tiene que ver de lectura, comprensión de lectura, de la forma o la mejor manera, ¿listo? Hace unos años, una gente en algún momento, hace unos 30, pues empezó a responderse un poco tarde, diría yo, una pregunta que me parece a mí primordial en el desarrollo o en la evolución del ser humano, y es cómo es que yo aprendo. Y más allá, cómo yo aprendo, bueno, y cómo yo puedo potenciar los procesos de aprendizaje. Bien, pues una pregunta que yo creo que deberíamos habernos hecho hace años, pero como usted se da cuenta, la educación no es que haya avanzado mucho, sobre todo en ciertos países, y sobre todo en ciertos países tercermundistas y demás, pero también vamos a hablar que en otros pues tampoco la vez pasada, eh, veía precisamente algunos japoneses hablando de su sistema educativo, entendiendo que allá, por ejemplo, no en todos, pero en algunos y en muchos lugares, ellos no ven materias hasta que tengan 11, 12 años, sino que van al colegio es a vivir, a cocinar, a plantar, a vivir en comunidad. Les enseñan a ser humanos, a interactuar con los demás, a reconocer al otro como yo.
¿Mm? El mismo nivel de importancia. Y después ahí sí van los contenidos, ¿no? De las materias, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues muy curioso porque escuchaba algunos testimonios de algunos japoneses y precisamente criticaban un poquito el sistema educativo porque decían que el sistema educativo no reconocía la individualidad. Entonces todos como precisamente tenían que ser tan disciplinados, como hay una, como digamos, como hay un machete, pues por decirlo así muy coloquialmente, que va pasando, ¿no? Y va peluqueando a todo el mundo de la misma forma. Es decir, los instruyen de la misma forma para que tengan esa disciplina y demás, pero se pierde la individualidad, ¿sí? Y la gente se ve muy, digamos, como absorbida por ese sistema en el cual, bueno, yo lo que tengo que hacer es ser productivo para el sistema, ser disciplinado, todo tiene que estar como tiene que ser. Y en ese, la individualidad del arte, ¿no? Toda la rebeldía que conlleva todo este tipo de cosas, como la misma música y demás, es un poco más complejo. No digo que no se haga, ¿no? Pero sí es un poco más complejo. Nosotros igual aquí creo que todos somos demasiado individuales y aquí lo que tal vez nuestro demonio, nuestro karma pues, será de reconocer la colectividad, ¿no? Nosotros nos reunimos para ver partidos y demás, pero para otro tipo de cosas nos matamos en las calles por pisarnos, por vernos mal, por ese tipo de cosas, ¿no? Digamos que interesante, pues como cada, a la final, cada sistema tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, existen unas estrategias, como le venía diciendo, pues que la gente ha patentado desde los últimos 30, 35 años. Esas estrategias, si usted algún día está aburrido y quiere ir a trabajar un poquito, bueno, hágale, se llaman Learning Strategies o estrategias de aprendizaje. Strategies. ¿Listo? Son estrategias que nosotros podemos utilizar para aprender de una manera más efectiva. Si quiere buscarlas en español, estrategias de aprendizaje. Bueno, escribir re mal, pero bueno. Y existen estrategias de aprendizaje para la adquisición de una lengua extranjera o una de segunda lengua, es decir, estrategias de aprendizaje solamente para aprender lenguas, solamente para leer, solamente para escribir, solamente para hablar, ¿sí? Existen estrategias que uno puede utilizar para desarrollar cada una de esas habilidades, ¿listo? Aquí les voy a recordar, o vamos a ver, si sea muy rápidamente, algunas de la lectura, porque lo que nosotros tenemos es una lectura, si sea muy corta, pero no importa. ¿Cuál es la idea? Pues la idea es que más allá de que usted haga esta evidencia, que a mí me parece muy sencilla, la verdad, no me demoraría más de 2 horas. Así yo no sepa inglés tampoco, 3 horitas máximo si yo no sé y me toca ir a traducir cositas y buscar significados y demás. Pero más allá de eso, pues la idea es que le quede a usted las estrategias para que algún día se siente a leer, porque la lectura es maravillosa. ¿Usted quiere hablar bien? Lea. Entre más lea, mejor va a hablar. En algún momento hablaremos un poquito más de eso, pero no me quiero extender tanto, ¿listo? Entonces, ¿qué estrategias tenemos? Bueno, varias. Primero, using prior knowledge or previewing. Primera estrategia. Entonces, yo voy al texto y veo acá, analizo. Primero, título, subtítulos, palabras en negrillas y hay. Listo, yo digo acá cuestionario. Ah, bueno, cuestionario, bueno, lo que me piden a mí que hace. Harry is not feeling well. Not feeling well es no se está sintiendo bien, seguramente será de salud. Listo. Entonces yo empiezo. En este caso, pues es muy, muy sencillo. Hay otros textos que de pronto, sí, eh, es un poquito más interesante la aplicación de ciertas estrategias, pero bueno, aquí lo pasemos con el de nosotros. Y entonces activo el conocimiento que yo tengo. ¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es sentirse enfermo? Ah, yo puedo sentirme enfermo mental, físicamente. ¿Qué le pasará a Harry? ¿Sí, no? Entonces empieza uno a activar ese conocimiento previo. ¿Sí? Hace poco, de hecho, eso era lo que que estaba mostrando otra evidencia sin querer, pero hace poco precisamente trabajé eh, otro texto que nos ponen más adelante en una evidencia, en una etapa más adelante, que tiene que ver con la música y la salud. Entonces eso, yo leo el texto que es música y salud y empiezo a activar ese conocimiento previo, empiezo a encaminar mi cerebro a que empiece a pensar sobre eso y a reactivar todo ese conocimiento que yo sé, o así sea a identificar que no sé un carajo de esa vaina, pero eso es importante. Bien, ¿qué yo sé de la música? Qué sé yo de la salud? ¿Qué sé yo de la combinación de esas dos? Bien, me hago una predicción y digo, ah, listo, este texto seguramente va a ser, por ejemplo, en este caso, seguramente va a ser de, bueno, los problemas, los síntomas que tiene Harry, ¿sí o no? Puedo hacer un escaneo ahí por encimita, pero la idea es que no. Así antes de irme a leer, yo digo, ah, bueno, seguramente tiene problemas de salud y nos están contando. Importante, no en todos, pero sí preguntarnos, venga, ¿y cómo se dirán las enfermedades en inglés? Antes de leer, piensas que esto es antes de leer. Entonces, venga,
¿Cómo se dirán las enfermedades en inglés? Venga, miremos acá una imagen de vocabulario de enfermedades. Ay, vea, broken bones, backache, toothache, okay, heartburn, headache, sore throat or sore shoulder, stomachache, ¿no? Bueno, interesante, ¿sí, no? Entonces, preguntarnos, y este cuestionamiento aquí tal vez nos va a hacer enterarnos, empaparnos mucho más de lo que es la temática de lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Una vez entonces yo haga esto, que esto pasa en su cabeza, ¿no? Esto puede pasar en su cabeza en 2 minutos. Activo lo que yo sé de ese tema, hago una predicción, yo creo que el texto va a ser de esto, y de pronto como que propongo algunas preguntas, incluso antes de irme a leer, y voy a buscar información para que cuando yo vaya a leer, pues yo ya tenga mucho más, un campo mucho más amplio para poder entender lo que me están hablando ahí. ¿Listo? Después de eso, voy a mitigar el primer problema que yo tengo, y es cuando yo empiezo a leer y no sé qué es God. Digo, he was at a party last night. Listo. And got home. ¿Qué será God? Me toca detenerme. Me toca irme al diccionario y buscar qué será God. Sostener, conseguir, pero no entiendo, ¿no? ¿Cómo será got home? Miremos acá contextualmente. Llegar a casa. Hasta casa, volví a casa, llegué a casa, listo. Y entonces vuelvo. ¿Y qué pasa? ¿Qué era lo que usted estaba leyendo? Me tocó otra vez. He was. Entonces, cuando uno empieza con ese tipo de ejercicio, ¿cierto? A leer, pues nos vamos a encontrar con muchas palabras. Y cuando yo debo detenerme y buscar la palabra y volver al texto, estoy perdiendo tiempo, ya no hay concentración, el ejercicio se vuelve tedioso, o sea, qué pereza. Yo mejor, no sé, mejor traduzco, pongo todo esto en ChatGPT que lo traduzca y ya. Eh, Usted lo puede hacer, pues no será la idea, ¿no? Obviamente. Entonces, para evitar, digamos, ese tipo de cosas y el ejercicio no sea como tan frustrante a veces y demás, vamos a aplicar la siguiente evidencia, la siguiente estrategia, perdón, que se denomina scanning. Entonces, vamos a escanear, pero lo que escanear no es leer. Usted no, en este caso, no tiene que entender, sino usted tiene que ver palabra por palabra muy rápidamente, y la palabra que usted dice, esta palabra yo no sé qué es, subrayela y siga, y siga. Tan, 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 tan. No sé qué es esto. Sigo. Tin, 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 tin. ¿Qué será esto? No sé. Tin, sigo. Sí, ¿qué será worry? No, no sé. Me pueden salir 10, 20, 50 para las que salgan. ¿Qué será pills? Bueno, démoslo aquí. ¿Qué será he? Bueno, y voy. Escanee el texto. ¿Cuánto se va a demorar usted en el escaneo? No más de 2 minutos, porque recuerde que usted no va a leer. Usted va a ver las palabras que no sabe y las va a subrayar, y ni siquiera subrayar, las va a escribir, ojalá, en su cuaderno de vocabulario. No puedo hacer un archivo de Word y después buscarla en internet. Sí, pero no me crea a mí nunca nada de lo que yo le digo, ni a la televisión. Pero si usted busca, investiga desde varias fuentes, cuando usted escribe hay procesos cognitivos que se potencian mucho más que solamente ver o tomar una foto, ¿sí? O incluso digitar. Entonces, ojalá pueda consignar esas palabras en su cuaderno de vocabulario. Se va a tomar el tiempo de definirlas. Define esas palabras y las escribe la definición, las busca. Aquí tenemos varias herramientas, ¿no? Antes era más difícil con el diccionario de Michigan, palabra por palabra, y busque, y ahí, no, qué mamera, ¿sí? Ya no, ya tenemos una maravilla, en este caso unas herramientas maravillosas, pues mejor, para poder hacer este ejercicio. Entonces, si me salen 20, me salieron 20, listo, de una, las consigno en mi cuadernito, ojalá. No es la obligación, pero como yo le decía anteriormente, si usted algún día le va a pagar a un profesor de inglés o va a tomar un curso en SMART, en British Council o con lo que sea, cómprese su propio cuaderno de vocabulario. Se lo recomiendo 100%. Después, ¿qué voy a hacer? Listo, como yo ya tengo el escaneo, yo ya tengo la definición de cada una de las palabras, lo que vamos a hacer en este caso será traducir, porque lo que uno empieza a hacer es traducir, y eso es normal. Entonces, miremos cómo nos pasa ya. Yo digo, él estuvo a una fiesta anterior noche y obtener casa a 3 de la mañana. Eso es lo que yo hago, traduzco. Él tiene un dolor de cabeza y siente náuseas. ¿Listo? Él tuvo muy mucho para tomar y comió muy mucho shrimp, creo que son camarón, no, champiñones. Ya les muestro
la imagencita. A camarones, perdóneme. Uy, casi, ¿no? Casi. Bueno, a mí no me gusta esto, Camila, por eso no. Mentiras. Shrimps, ¿listo? Entonces come muchos camarones. Y eso es lo que uno empieza a hacer, traducir. Pero ¿qué vamos a hacer? Claro, yo traduzco en un primer momento y después interpreto. Siguiente estrategia, por decirlo de alguna forma, interpretación. Yo traduzco, medio entiendo, ahora interpreto. ¿Y qué es interpretar? Interpretar es darle sentido en mi lengua. Si en mi lengua a mí me toca quitarle alguna palabra, meterle otra palabra, meterle 5 o 10 palabras más, no importa, desde que yo lo pueda entender. Ahí está. ¿Sí? Entonces yo digo, él estuvo en una fiesta anterior noche, no. ¿Cómo decimos nosotros? Pues anoche. Él estuvo en una fiesta anoche y se enfermó, vea. And got home. No, se enfermó, no, perdón. Y llegó a casa, ¿no? Got home, llegó, o ni siquiera llegó a casa, llegó a las 3 de la mañana. ¿Cierto? Me toca quitarle palabras, me toca cambiarle, sí. Listo, a ver, él tiene un dolor de cabeza y unas náuseas. Yo no digo, él tiene un dolor de cabeza y siente náuseas. No, por lo general yo puedo decir, él tiene un dolor de cabeza y náuseas. Ya. ¿Sí? Eso es interpretar. Ver, él tuvo que tomar mucha agua. Ajá. Bueno, y comer muchos camarones. ¿Listo? Muchos camarones en este caso. Y seguimos. Listo, él sale de la cama. ¿Cómo así sale de la cama? No, pues se levanta y se da cuenta que no tiene pantalones. Uy, ¿qué le pasó a Farry? Bueno, usted seguirá entonces descubriendo la historia, el guayabo de Harry, pues, ¿no? Pero esa será la idea, ¿listo? Una vez yo ya sea capaz de, con todo esto, ¿no? Interpretar y poder entender, ¿cierto? Agregando, quitándole palabras, llevándolo a nuestro contexto, pues la idea de la recomendación es que usted produzca algo, ¿sí? Aquí pues tiene que hacer entonces lo mismo, yo le recomiendo lo mismo, escanee las respuestas, escanee aquí los ejemplos, busque vocabulario, aunque por lo general este vocabulario va a estar aquí arriba, busque el vocabulario, tenga en cuenta detallitos, como por ejemplo el orden de las oraciones, ¿no? Si está el verbo, si esto pronto el sujeto está en otro lado que no tiene que estar. Bueno, revise esas partecitas para que lo tenga presente. Pero lo importante siempre será producir algo. Cuando usted, yo le decía ahorita, cuando usted le habla mejor. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, hay varios procesos que pasan. Entonces la persona sale y me saluda y me dice, hey Fernando, what did you do yesterday? Y yo tengo 10 segundos para escuchar, obviamente, porque me lo acabas de decir, listo, escucho. Analizo, es lo que me acaba de decir. Interpreto qué es lo que la persona quiere que, bueno, ni siquiera listo primero, analizo, comprendo, ¿no? Lo analizo, comprendo, listo, comprendo lo que me acaba de decir, qué hizo ayer. Interpreto entonces qué es lo que espera de mí esa persona en una situación comunicativa, espera que yo le diga lo que hice ayer en Halloween y produzco. ¿Cierto? Ahí por encimita, digamos que hay 4 procesos ahí por encimita. Todo eso, ¿en cuánto? En 10 segundos. ¿Vio? Porque, what did you do yesterday? Si yo me quedo 10 segundos callado, ya, primero, are you okay, Fernando? Are you getting me? Do you understand English? Do you speak English? ¿Sí o no? Ya paila. Y la idea es poder potenciar, agilizar esos procesos. Y lo puedo hacer a través de la lectura, porque con la lectura estoy haciendo lo mismo. Yo analizo y si entonces aplicamos las estrategias. Comprendemos, interpretamos el texto y producimos algo. Pero aquí, pues, la idea en este caso, pues, es producir es respondiendo comprensión lectora. Pero yo puedo producir de muchas otras formas. Por ejemplo, haciendo un dibujo. Excelente, es que usted es más artístico. Bueno, léase algo, un cuento y hágase un dibujo. Ahí está, digamos que trabajando esos procesos que pasan en la cabeza. No es que yo quiero trabajar con un escrito, escriba un comentario de lo que acaba de entender. Es que yo quiero trabajar el speaking. Hable, intente hablar algo, lo que le salga de lo que usted entendió, hágale, no importa. ¿Sí? Aquí la única barrera es uno porque soy yo el que tengo que escuchar, soy yo el que tengo que hablar, ¿sí? Soy yo el que tengo que estar ahí al frente de mi proceso, así como en la música. ¿No? ¿Usted quiere ser guitarrista? Listo, hágale. Es que yo voy a tocar 3 horas cada semana. No, baila, ¿sí o no? Jamás. ¿Cuánto tiempo, en cuántos 50 años va a ser un buen guitarrista? Jamás. ¿Mm? Le toca a usted estar ahí todos los días, 2 horas, 3 horas, escuche, toque, practique, ¿cierto? Lo mismo nos pasará con la lengua, obviamente, entendiendo pues que esto no es lo que usted está estudiando como núcleo, pues, pero que si en algún momento le puede servir y demás, hágale, ¿no? Y que ya uno pues es capaz de pronto repartir el tiempo y le dedica media horita a escuchar todos los días algo, 30 minuticos a escribir mañana algo, pasado mañana 30 minuticos a hablar, así me salga, así no sepa, así la pronunciación sea horrible, no importa.
No importa, nosotros somos niños, otra vez hablando como niños, aprendiendo a decir mamá, papá, todo eso otra vez, ¿sí? Cuando un niño empieza a hablar español, ¿qué pasa? Habla, habla y no se calla, hermano, ¿no? Y cuando una persona paga un curso de 2 millones, hermano, para hablar inglés y va a clase y no habla un carajo, y uno dice, pero entonces, ¿para qué? No mentiras. Pero entonces uno dice, bueno, todavía no entendemos muy bien que lo que usted tiene que venir es hablar, pero es que habló feo, pero no importa, no importa, porque usted es un niño, entre comillas, obviamente, ¿no? Aprendiendo pues otra vez a comunicar, ¿no? Y es necesario pues. Bueno, creo que este sería entonces el ejercicio, la primera evidencia que tengo. Quería hoy trabajar un poquito, pues también un poquito más lo que es lenguaje y demás, pero bueno, también aquí solo yo me aburro. Sin embargo, alcanzamos a resumir cositas. Si usted tiene alguna otra duda y demás, cuando la siguiente sesión me las puede traer, me las puede pasar, incluso por medio de nuestra vocera y demás. Compartiré entonces la clase. ¿Listo? La clase para que ustedes la tengan, ojalá esta nochecita, la puedan revisar. Y bueno, ya lo que le queda a ustedes es escaneense las preguntas, ¿listo? Identifiquen las palabras claves tal vez, tanto aquí como en el texto, ¿m? Y vayan siempre al texto devolviéndose a ver, que por lo general son detallitos, ¿no? Que pronto tienen que tener en cuenta ustedes al momento de responder las preguntas, ¿listo? Cualquier cosita, pues ahí estoy pendiente. Si está muy difícil algo así o que algo de pronto que ustedes quieran revisar tal vez, que me digan, ¿cómo trabajamos esto? Lo hacemos la siguiente sesión, me pueden decir, esto no hay ningún lío. La evidencia pues ya está disponible en este caso de nuestra plataforma. Recuerde que nosotros tenemos fechas únicas de entrega. Si yo expliqué la evidencia, en este caso está el día de diciembre número 1. Si usted quiere entregarla mañana, hágale. Si usted quiere entregarla el día 7 de diciembre a las 11 de la noche, hágale. No tengo ningún lío. Ahí está la plataforma abierta hasta el 8. ¿Listo? Así habíamos quedado anteriormente. Entonces, pues bueno. ¿Qué más? Nada, ha sido un placer entonces. Espero que estén muy bien. Bueno, espero que nos podamos encontrar en algún momento. Porque pues yo hablo carreta y hablando sobre... Muchas gracias por todo. Espero que estén muy bien. Vamos a dejar la grabación hasta acá y se las voy a compartir. ¿Listo? Que estén muy bien. Y